El día de hoy veremos lo que es el género dramático de la materia de literatura y materia que se imparte en el cuarto semestre de la preparatoria 15 Florida. Esta sería etapa 4. Recuerda tener a la mano libreta, libro de texto y libro guía. Estos son principales apoyos para ti al momento de tomar apuntes o buscar algún texto referente a la lectura que vamos a hacer. Los temas de este género dramático son definición, características y elementos del género dramático, los subgéneros dramáticos, de los cuales son el teatro realista y el teatro no realista. Espero les guste la clase. Muy bien, comenzamos con el género dramático. Principalmente la definición, características y elementos del género dramático. La definición: las obras literarias escritas para ser representadas. Principalmente las obras de teatro es un buen ejemplo de esta representación. Viene el griego, que es drama, que significa acción. Los primeros registros que se encontraron en el antiguo Egipto fueron representaciones muy básicas que se hacían en la calle. Después en Grecia inició en honor a Dionisio, dios del vino y la agricultura, y se construyeron las primeras edificaciones para la representación dramática. Aquí estamos hablando ya de como los primeros lugares donde se hace la representación, o sea, las primeras instalaciones o lo que iba a ser como los primeros teatros. Decayó en la Roma antigua y surgió en la Edad Media con temas religiosos. El Renacimiento comenzaron a tratarse temas profanos y populares. Siempre se ha dado el caso de la comedia, de la burla, con estos temas profanos, pues llamaba la atención de las personas. Características: representa una acción, usa el diálogo, en verso o prosa puede ser escrito, y se representa por un escenario ante un público. Se representa ante un escenario, en un escenario ante un público, o sea, pues, tiene que ser visto, tiene que ser observado, tiene que ser representado ante las personas, pues para que lo puedan apreciar. Los elementos: la forma interna sería el conflicto, la lucha de intereses, ideas, sentimientos, representada por protagonistas, reflejan situaciones vitales. O sea, el protagonista siempre tiene que tener algún cierto conflicto con alguien, con algo, y pues vamos a ver la manera en que sale de ese conflicto, ese problema. La acción dramática. Aristóteles dice que la acción es el elemento más importante, que sería la unidad aristotélica. Un solo asunto permite que la concentración del espectador cree empatía y alcanza la catarsis. Por ejemplo, las novelas de donde el pobre va contra el rico le hace la vida imposible y después sale de ventajoso de este problema. Este sería un claro ejemplo de esto. Aquí está nada más como un diagrama: unidad de acción, un solo asunto dirigido a la resolución final; unidad de lugar, las acciones se realizan en el mismo lugar; y la unidad de tiempo, el tiempo interno supera las 24 horas. Muy bien, la forma interna es la estructura dramática. Por ejemplo, aquí la exposición explicada por el personaje o diálogo inicial, qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar; el nudo, el clímax, el conflicto alcanza el punto máximo, es el punto máximo que está llevando a cabo, que está sucediendo en la historia; el desenlace, a donde se dirige la acción por lógica, y pues la consecuencia, en qué va a quedar todo este problema, todo lo que estamos viviendo, qué fue lo que sucedió. Los caracteres, representados por los personajes, poseen cualidades definidas y se representan acciones y diálogos. Expresiones y diálogos reflejan el carácter de cada persona de forma natural, estado de ánimo, sentimientos, pasiones de vida. Aquí principalmente es cuando un actor toma a esa persona y le da vida, le da esa representación, incluso al grado de meterse estudiando la psicología de esa persona que va a representar. Elementos exclusivos de la representación: escenografía, utilería, vestuario, música, efectos, sonido, luz, dispositivos digitales, aportan ambientación, ritmo, revelación de sentimientos. Todo esto
La luz, si ya está oscuro, pues puede ser algo de miedo, con rojos, así. O sea, eso va a darle más fuerza a la representación que están dando, la utilería, el vestuario, todo esto para llevarte hacia ese lugar donde donde quiere llevarte la obra y donde se quiere representar. La luz, los sonidos, un sonido fuerte para llamar la atención, para asustarte, también puede ser algo muy representativo de esto. La forma externa puede estar formada por una o más de estas formas. Uno sería el acto, es el intervalo entre subida y bajada del telón, puede haber más de uno y puede corresponder a una exposición, nudo y desenlace, más no hay un número fijo. 2. El cuadro, partes del acto que no cambia el decorado, escena que transcurre donde mismo, o sea, en el mismo lugar, ahí es donde mismo que está pasando esto del cuadro. Escena, parte que intervienen los mismos personajes, si entra o sale un personaje es cambio de escena. El diálogo, conversación entre los personajes, cómo platican esas personas y se escribe en forma de diálogo, forma literaria del teatro, o sea, el diálogo es la forma literaria directamente del teatro. El monólogo, soliloquio o discurso de un personaje solo en escena. Una persona sola está hablando consigo mismo y lleva a cabo un monólogo. Son comunes en la actualidad las obras unipersonales. Pues un ejemplo un poquito diferente, pues posiblemente sería Franco Escamilla, que lleva a cabo, por así decirlo, monólogos, y lo rompe cada vez que pues interactúa con las personas del público. 2. Subgéneros dramáticos. Se relacionan con el drama, los más antiguos son la tragedia y la comedia. En la antigua Grecia, de los más conocidos eran la realista y la no realista. La realista sería la tragedia, obra en que el sufrimiento, dolor y muerte provoca la compasión. O sea, al protagonista, al personaje principal, siempre le pasa algo, siempre hay alguna tragedia que le sucede en este caso. La comedia, piensan que predominan el humor, comicidad, festividad o alegría. Pues comedia, la misma palabra lo dice, es algo alegre, algo feliz. La no realista sería la tragicomedia, combina comedia y tragedia o aspectos refinados o con coloquiales. La obra didáctica instruye sobre temas de valores, formas de vida y la religión. De ellos deriva entremés, obra breve y cómica de un acto, la farsa, obra cómica exagerada e incluso grotesca, el diálogo, el monólogo, el stand-up, que ahorita pues el stand-up muchos lo están utilizando, por ejemplo, en la comedia, como ahorita mencioné, de que Franco Escamilla también. Otras expresiones toman elementos del teatro, por ejemplo el cine, nuevo a finales del siglo XIX, toma elementos del teatro y las partes plásticas principalmente. Es posible identificar en él características de los subgéneros. La ópera también, la acción que se desarrolla mediante el canto, composición dramática en el que se cantan los diálogos, los aspectos literarios tienen igual o menor importancia en la música, y puede ser dramática, trágica, cómica. Pues en el cine todos hemos visto una película. En la ópera pues se va llevando a cabo una actuación y se va cantando lo que son los diálogos, y entre ellos van dialogando, pero ojo aquí, cantando. El teatro realista, representación de lo más fiel posible a la realidad, psicología similar al ser humano, actúan como cómo se comportarían para que el público se identifique. O sea, lo que se necesita y lo que hace un buen teatro, una buena película, es que las personas se identifiquen con las personas, con los actores, que se sientan como parte de esa obra. La caracterización tiene que ser creíble, o sea, tienes que perderte, tienes que sumergirte en esto y pues hacerlo creíble. En el siglo XIX tuvo mayor auge al surgir el realismo literario. La tragedia y la comedia son los subgéneros más relevantes. La tragedia es la obra extensa, solemne, con final infeliz, que las características de los personajes viven la desgracia. Los protagonistas, gobernados por sus pasiones, son llevados al infortunio o a la muerte. La tragedia ocurre cuando actúan irracionalmente, o sea, lo hacen de manera explosiva. El conflicto es interno, íntimo de las personas, produce horror, compasión, piedad, y encierra una intención didáctica, pues el hecho de que aprendan sobre estos errores que está cometiendo el protagonista o el personaje que le sucede esta tragedia, es meramente para que tú aprendas sobre eso que está sucediendo. La tragedia griega, los personajes no pueden escapar de la fatalidad, marcada por un destino inexorable.
Sofocles, Esquilo, Eurípides son los principales. La tragedia moderna, la desgracia es por el libre albedrío y la situación social. Shakespeare con Macbeth, Calderón de la Barca con La hija del aire, Corneille con Medea, Ibsen con La casa de las muñecas, por ejemplo. La comedia de carácter alegre pretende producir la vida cotidiana del momento, cual el momento de esparcimiento. Las características principales: siempre es un final feliz, aunque haya momentos de solución. Puede ir de la crítica moral a la mera comicidad, exhibe defectos morales y ridiculiza conductas para que el espectador las refleje y las corrija. La acción es sencilla pero original, los diálogos vivos, ágiles, lenguaje cotidiano, natural y realista. Los personajes encarnan vicios y defectos ridiculizados. La comedia entre las más populares de enredos, situaciones cómicas a partir de un malentendido, de carácter satirizan costumbres, vicios y comportamientos, de figurón ridiculizan una situación de manera exagerada hasta crear una caricatura. Los comediógrafos más relevantes: Aristófanes con Las nubes, Plauto con La comedia de las ollas, Shakespeare, Sueño de una noche de verano, Molière, Tartufo o El impostor, Tirso de Molina, El condenado por desconfiado, y Fernández de Moratín, La comedia nueva o El café. El teatro no realista son el melodrama, la tragicomedia y la obra didáctica. Los tipos de personajes están mucho más acentuados, no logran el realismo pleno al estar generalmente exagerados, y pues es parte del no realismo, no es real, la misma palabra te lo dice. El melodrama es la obra en donde la música interviene en el momento más dramático para expresar la emoción de un personaje silencioso. Nace después de la Revolución Francesa y se internacionaliza rápidamente. Las características generales: se centra en las emociones, puede adquirir características de tragedia y comedia, enfrenta dos fuerzas opuestas en el protagonista y el antagonista. El protagonista es virtuoso y a menudo víctima. Suelen representar estereotipos. En el siglo XIX y principios del siglo XX fueron las artes escénicas más relacionadas con el melodrama. Actualmente es más propio del cine. Ejemplos y características: este sería como parte de la dimensión 2, en donde salen los subgéneros: ópera, opereta y zarzuela, las características principales de cada una y los ejemplos. Por su flexibilidad en el público y el formato, grupos y compositores contemporáneos retoman elementos de la ópera y el melodrama en otros géneros musicales. Por ejemplo, ahí mencionan Queen. La tragicomedia. Características generales: son personajes simples, casi siempre estereotipos. El defecto moral o virtud de un protagonista se enfrenta a situaciones inesperadas superiores. El protagonista busca un ideal, o sea, una pareja perfecta, el amor, la justicia, la patria. Elementos de comedia y tragedia, tan seria como cómica. El clímax refleja emociones intensas que conmueven, puede mover a la reflexión a pesar de la risa. La tragicomedia el mayor ejemplo sería La Celestina de Fernando Rojas, de comienzos del Renacimiento, como las obras del teatro absurdo, primera mitad del siglo XX. La trama parece no tener sentido, fuertes críticas a la sociedad y al ser humano. El teatro y su doble, con Antonin Arnaud, Esperando a Godot de Beckett y la cantante calva de Ionesco. La obra didáctica viene de los autos sacramentales del siglo de oro español usados en México para evangelizar, que solían representarse en Semana Santa y atrios de iglesia, y son composiciones teatrales en un acto con personajes alegóricos y argumentos de un misterio o dogma católico. Se basa en un pasaje bíblico y se dirigían a un pueblo profano para inculcar un buen comportamiento según el catolicismo. El sentido moral lo daban los personajes, simbolizando una idea: idolatría, virtud, pecado, mal, herejía, inocencia. La obra didáctica. A principios del siglo XX, Brecht retomó el género didáctico como Alberti y Miguel Hernández y le quitaron el sentido religioso y conservaron el moral. Desde entonces tocan temas ideológicos, sociales y políticos. Ahí está la tesis
y de la idea principal. La antítesis, desarrollo, contraponen las circunstancias, y la síntesis, conclusión, sustituye la moraleja y el auto sacramental. Muchas gracias. Por mi parte sería todo. Esperen nada más para las indicaciones que vienen a continuación. Muy bien, en esta etapa 4 vimos la importancia del género dramático en la sociedad y cómo a lo largo de nuestra historia ha sido parte de esta misma sociedad nuestra. Desde los antiguos griegos se representa el sentir del pueblo muchas veces, lo que se daban algunos mensajes también, y pues podemos, gracias a esto, el hecho de representar alguna queja ante el pueblo, ante el gobierno, frente al pueblo, a veces de forma cómica, a veces de forma trágica. Podemos dar una lección, podemos dejar un mensaje por medio también de la obra teatral. Entonces, por lo tanto, pues es muy importante también para el sentir del pueblo. Es un escaparate también para las personas, el hecho de poder vivir la vida de la persona que está siendo representada también y sentirse parte de esta representación, esta historia que estamos viendo. Por último, les recuerdo elaborar las actividades que vienen en su guía de aprendizaje, y para la evidencia de aprendizaje se va a pedir una matriz de inducción. En esta matriz de inducción, apóyate con tu maestro que te dará lo necesario para poder llenarla. Además, incluye portada, introducción, el desarrollo, conclusiones personales de cada integrante del equipo y, por último, una referencia. La referencia es de dónde sacaste toda la información, que esto pues es importante para ti. Por mi parte es todo, les agradezco mucho su atención, gracias, que tengan un bonito día.